Señor. Un aplauso al Cristo. Él está aquí, sí, Señor. Y así, Padre Santo, hemos venido trayendo ofrenda, diezmo, lo que los hermanos hayan traído, Señor. Te pedimos que sean bien recibidos y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. En esa bendición pueden tomar su lugar. Bienvenidos otra vez aquí a Remanente Fiel, aquí en Bonita Spring. A todos los que llegaron, los que no pudieron llegar, pues algunos se disculparon que no iban a poder llegar. Misquín no va a llegar porque le está celebrando a su mamá sus 82 años, creo. Entonces está celebrando allá en su casa con sus padres, ya tan ancianitos, y me pidió el domingo que no iba a poder estar. También hermano Javiola no pudo llegar. Y otros más que también llamaron que no iban a poder llegar hoy, pero usted se esforzó y usted está en el lugar correcto. Así es que aproveche el tiempo, ¿verdad? Ya aprovechamos la adoración, aprovechamos la alabanza. Ahora vamos a aprovechar el tiempo que nos corresponde y es de poner atención a la palabra de Dios, porque Dios nos va a hablar en esta hora con un mensaje. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta enseñanza. Padre Santo, Padre bueno, Señor, gracias te damos porque nos has traído aquí, Señor, porque no es con nuestras fuerzas, sino con tu fuerza, Señor. Tú nos has traído, Padre Celestial, y te damos gracias, Padre Santo, Padre bueno, porque nos has traído, Señor, para adorarte, para alabarte, para honrarte. Y ahora, Señor, que nuestros oídos estén atentos a tu palabra para que tú, Señor, nos hables y que podamos recibir el mensaje tal y como tú lo quieres traer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. Vamos a hablar del amor, ¿verdad? Una palabra muy usual desde que existe la humanidad. Sabemos que Adán amó a Eva, ¿verdad? Dijo, esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y dijo el primer enamorado, ¿verdad? Y como no había más, pues era la única. Y yo sé que le dio todo su amor, pero después, pues pasó lo que pasó, ¿verdad? Cayeron en desobediencia y pecaron, y de ahí venimos todos nosotros, ¿verdad? De la descendencia de Adán, en realidad imperfectos. Imperfectos porque lo que Dios creó al hombre perfecto, dice la Biblia en Eclesiastés. Dice, pero ellos buscaron dice ahí, pero ellos buscaron en realidad muchos problemas, muchas perversidades. Creo que dice, por ellos buscaron muchas perversiones. Y sí, Dios nos hizo perfectos para amar como Él ama. Porque de eso vamos a estar hablando, del amor. El título de hoy es El verdadero amor. Y vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 7. Porque ese capítulo 13 se considera el capítulo del amor, ¿verdad? Porque habla del amor de Dios, cómo Dios ama y cómo quiere que amemos. Él nos enseña cómo amar. Leemos del versículo 1 al 7. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hasta allí. Vemos allí, ¿verdad? En estas frases, en estos versículos, lo que es el amor. Es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, porque ahí habla del verdadero amor. El amor, según estos versículos, no es como muchos dicen tener. Muchos dicen tener amor, pero en realidad no manifiestan el verdadero amor que viene de Dios. Hemos conocido historias y hemos visto escenas donde un hombre y una mujer se prometen amar con amor del bueno. En otras palabras, se enamoran y dicen, yo te voy a amar eternamente y para siempre. Pero muchas de las veces ese amor que el uno al otro se prometió
al poco tiempo se desvanece, se termina. Y eso lo hemos visto a lo largo del tiempo. Y lamentablemente, al paso de los días, cuando ya esa relación se termina, después, a veces casi siempre se termina porque ya hay otra persona, hay otra tercera persona. A veces uno de los dos encuentra otra persona por ahí que lo ama más o que la ama más o que cree amarlo más o amarla más. Y esa relación de amor que se prometieron se desvanece, se termina porque hay otra tercera persona. En otras palabras, no era amor verdadero el que se prometieron. Porque cuando ven a otra persona, dicen, esta me ama más o a esta quiero más que a la otra persona. Y lamentablemente eso sucede en todo el tiempo, allá afuera, en los que no son hijos de Dios. Pero nosotros, como somos hijos de Dios, Dios nos enseña cómo amar. Porque si hay un amor verdadero, es el amor que viene de Dios. Cuando tú amas con el conocimiento que Dios nos ha dado y con el amor de Dios, vamos a amar incondicionalmente. Ese es el verdadero amor. Sin ninguna condición nos vamos a amar. Si es una relación de esposos, es incondicionalmente. Por eso en el altar uno dice, se promete amar en las buenas y en las malas, haya o no haya, en pobreza, en riqueza, en desnudez, en dolor, en sufrimiento, en alegría, en todo se promete uno amar. Y sí existe el amor verdadero, sí existe. Pero hay que sufrirlo también, porque también se sufre. Cuando amamos con el amor de Dios, vamos a amar sin ninguna condición, como acabo de decir. Por eso dicen los versículos 4 y 5 de esos que acabamos de leer, dicen, el versículo 4 dice, el amor es sufrido. El amor es sufrido, dando a entender que cuando amamos nosotros sin ninguna condición, con el amor de Dios, a veces sufrimos a causa de ese amor. También dice que es benigno, es bueno. En otras palabras, ese amor que uno tiene, que viene de Dios, es bueno, va a hacer cosas buenas. Dice que el amor no tiene envidias. No debe de haber envidias cuando uno tiene el amor genuino de Dios. No va uno a envidiar otras cosas, otras personas y lo que otras personas tienen. Dice que el amor no es jactancioso. En otras palabras, el amor no debe uno decir, ya no quiero más amor, o ya no voy a dar más amor, o ya en otras palabras, ya estoy hastiado de amar. No, eso no es de Dios. Dice que no es jactancioso, dando a entender que no puede decir, ya no voy a amar a nadie, ya no quiero recibir amor de nadie, ya no voy a amar a nadie. No, porque uno siempre está necesitado de amor. Y siempre debemos de tener amor para los demás. O sea que el amor no es jactancioso. Dice que no se envanece. No se envanece, en otras palabras, no pone la mirada en cosas vanas, terrenales, porque el amor es eterno, debe ser eterno. El versículo 5 sigue diciendo acerca del amor, dice que el amor no hace nada indebido. Cuando uno ama, uno no va a hacer nada que dañe a otra persona a la cual uno ama. No hace nada indebido, dice. No busca lo suyo. Y casi siempre cuando en un matrimonio, como no tienen el amor de Dios, no tienen el conocimiento, muchos que se casan, están buscando lo suyo solamente. Y el amor verdadero dice que no busca lo suyo. En otras palabras, cuando uno se casa, uno no está esperando que lo hagan feliz a uno, sino hay que ser feliz a la otra persona que uno ama. No busca lo suyo, no es egoísta. El verdadero amor no es egoísta. No busca que lo estén amando siempre, sino uno busca amar a la otra persona. Dice que no se irrita, en otras palabras, no se molesta. Y dice que no guarda rencor. Ese es el verdadero amor. Ese amor viene de Dios. Por eso en este mundo, a veces personas que se aman, cuando dicen amarse, cuando algo pasa en sus vidas, llegan a odiarse después. El amor se convierte en odio.
porque ese no era el amor de Dios, ese es el amor mundano, que muchos se prometen tener. Ese amor mundano que en realidad no es genuino, pero hay un verdadero amor. Y ese verdadero amor se encuentra en Dios. Nosotros lo vamos a experimentar conforme uno vaya conociendo a Dios, y conforme uno vaya buscando a Dios, vamos a ir experimentando ese verdadero amor hacia los demás, hacia nuestra pareja, nuestra esposa, su esposo. Conforme va pasando el tiempo, vamos a saber amar como Dios ama, porque Dios nos enseña cómo amar verdaderamente a la otra persona y a los demás. Porque el amor es una palabra bien extensa. No es solamente el amarse entre parejas, sino es el amor hacia los familiares, hacia los amigos, hacia el prójimo. Ese es el amor. Ya en febrero, ¿verdad? Hay un día que se le llama el Día del Amor, el 14 de febrero, ya es el próximo mes. Y todos se regalan, los amigos se regalan, los parejas, los esposos se regalan porque es el Día del Amor. Pero ya es una tradición. A veces, aunque ni haya amor, se regalan porque es una tradición. Pero cuando hay verdadero amor, ni necesita uno escoger ese día. ¿Para qué esperar el día de San Valentín cuando ya el amor está aquí? Hay que demostrarlo hacia los demás, especialmente al que está casado, a su pareja. Hay que llevarle sus flores, ¿verdad? De vez en cuando. Si le gustan flores, hay unas mujeres que no les gustan las flores. Pues llévele chocolates, llévele lo que le gusta y va a demostrar el amor con lo que a ella le gusta. El sábado, que fue el día de cumpleaños de mi esposa, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar. Salimos a desayunar los dos como parejas, pues ya Elizabeth andaba creo con Jennifer y Miriam. Por otro lado, pues ya ella y yo, pues ya podemos salir con más libertad. Ya las niñas no están chiquitas para andarlas con ellas, jalando, ¿verdad? Pero entonces ya no estamos tomando más el tiempo para salir juntos de vez en cuando. Entonces ha sido bien bonito. Parece que estamos otra vez, ¿verdad?, en luna de miel. Porque en realidad, pues, es algo, ya cuando los hijos crecen, haz de cuenta, es algo que uno estoy experimentando ahora apenas. Pues le dije, ¿a dónde quieres ir? Pues ya me llevó a un lugar donde a ella le gusta ir, a desayunar. Y estuvimos ahí. Se me quería ir La Paz porque ya no me atendían bien ahí, hermano. Los que me atendían. Estaban bien allí. Es un lugar aquí enfrente que a ella le gusta ir a un desayuno ahí, que venden cosas americanas. Pero los que atendían, en realidad bien lentos, hermano. Dije, aquí hace falta una persona con manos rápidas. Con manos rápidas, que agarras tú el pan, le embarras lo que le vas a embarrar y órale, un sándwich y lo que sea. Pero rapidito, duró como 10 minutos, 15 minutos en hacerme un sándwich. Dije yo, ¿tan fácil que es eso? Y me impacienté porque yo estaba viendo pues cómo estaba haciendo la persona que me estaba atendiendo. Dije, me daban ganas de decirle algo, decirle, oye, hazlo más rápido tan siquiera. Porque hay cosas que me impacientan a mí. Y esa es una de ellas, que yo veo que pueden hacer las cosas más rápido, pero no pueden. El caso es que se me estaba yendo un poco la paz. Dije, no se me tiene que ir la paz, porque en realidad pues vengo a celebrar a mi esposa, su cumpleaños. Entonces, ¿cómo va a estar ahí con una cara? Que tuve que cambiarla porque sí se me estaba como el hombre verde ese, que a veces uno también se le manifiesta, ¿verdad? Como no somos perfectos todavía, hasta que vayamos al cielo allá. Bueno, el caso es que yo le dije, bueno, y al fin ya, dije, ¿sabes qué? Está bueno este sándwich. Está bueno el sándwich, sí, en realidad sí, da un buen desayuno. Le dije, aquí está bueno. Lo único que me estaba quitando la paz era que no me atendían bien, ¿verdad? Rápido. Pero yo quería demostrarle a ella, ¿verdad?, que donde ella quisiera ir, allá le iba a llevar. Por el amor, por el amor hacia ella. Le dije, el día que yo me vas a celebrar, llévame donde venden menudo y ahí me pones contento. Con un buen kilo de tortillas. Pero aquí le dije, pues aquí te estoy celebrando a ti, así es que esto es para ti, porque es lo que a ti te gusta. Y así debe de ser, hermano. No lleve a su esposa donde a usted le guste, porque llévela donde le guste a ella, cuando lo vaya a celebrar. Pero ahí hay que cambiar la actitud, porque yo, pues sí, como le digo, me estaba poniendo un poco nervioso porque no me atendían rápido. Pero de lo que se trata es que si tú amas a la otra persona, es que le vas a demostrar el amor con hechos. Y
y vas a hacer lo que a la otra persona le gusta, ¿verdad? En este caso. Si tu esposa le gustan flores, pues llévale flores. Hay unas que no le gustan flores, pues no le lleves flores. Pero lo que a ella les gusta, así es como debe de ser. En otras palabras, no debemos ser egoístas. No debemos de pensar, de hacer las cosas pensando en nosotros, sino pensando en la persona que tú estás amando, que tú amas. De eso se trata. Pensar en los demás y no pensar en uno. Otros pensarán en uno. Otras personas pensarán en ti. Pero aquí se trata es amar sin ninguna condición. Amar, como él dice en esos dos versículos, el 5 y el 4 y el 5. Amar sin condición, porque ese es el amor de Dios. Es el amor que Dios nos ha dado y nosotros podemos amar porque Dios nos ha dado sabiduría. Si no fuera por la palabra de Dios, hermano, habríamos de cometer muchos errores. Si de por sí los cometemos teniendo la palabra, imagínate, si no tenemos la palabra, pues seremos como el mundo allá afuera. Por eso el mundo allá afuera, los que no son hijos de Dios, cometen muchos errores porque no se dejan llevar por la palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios. Y si no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo los va a ayudar? ¿Quién los va a ayudar? Entonces nosotros estamos en el lugar correcto, porque Dios nos enseña cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Entonces estamos aprendiendo. Día con día estamos aprendiendo y no debemos de desesperarnos porque hay veces que sí, uno se desespera porque las cosas no salen como uno quiere, pero lo bueno es que estamos en el camino correcto. Y el mal carácter que a veces uno tiene, el Señor lo va a ir moldeando poco a poco hasta llegar a la perfección, como dice el Señor en su palabra. Antes de venir a Cristo, muchos de nosotros, yo escribí aquí, decíamos tener amor, pero el verdadero amor fue derramado en nuestros corazones cuando verdaderamente recibimos a Cristo en nuestro corazón, como dice Romanos 5:5. Dice que el amor de Dios, ese versículo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Antes de venir a Cristo decíamos que amábamos, pero el verdadero amor no estaba en nosotros, porque no conocíamos, no habíamos recibido el amor de Dios. Dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está diciendo que en nuestro corazón fue derramado el amor de Dios. O sea que nosotros sí tenemos amor, pero a veces no lo queremos dar, porque ya está escrito en su palabra que el amor de Dios fue derramado en nosotros, en nuestros corazones. Entonces lo que nos hace falta es la acción. Por eso dice que el amor es sufrido. A veces aunque tú no quieras, tú tienes que hacerlo. Acuérdate que el amor es una acción. No es decir te amo y te amo y te amo, porque en realidad dice Jesucristo, como dice Jesucristo, dice con sus labios me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Así también el amor no es solamente palabras, sino son hechos. Así es como se demuestra el amor, con hechos. Porque imagínate un mudo, ¿cómo va a demostrar el amor a la persona que ama? Pues con lo que hace, porque ese mudo no va a poder hablar, pero con lo que hace le está demostrando que ama a la persona. Entonces, no son solamente palabras, sino son hechos. Así es como se demuestra el amor, porque el amor es una acción. Y si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, vamos a demostrarlo amando a los demás. Si ha sido derramado el amor de Dios en nosotros, vamos a demostrarlo a los demás, a las personas que nos rodean, a nuestros familiares y a los amigos, a tu prójimo. Vamos a demostrar el amor de Dios. Vamos a hablar ahora de un hombre en la Biblia que antes de convertirse a Cristo era un perseguidor de los cristianos, allá en el libro de los Hechos. Conocemos la historia, es Saulo de Tarso. Este hombre amaba su religión, este hombre era religioso y él creía que lo que él hacía agradaba a Dios. Y cuando los discípulos, cuando la iglesia primitiva se empezaron a predicar el evangelio, él empezó a perseguirlos y los encarcelaba y los mandaba a matar. Entonces ese hombre era malo, era un asesino, porque él amaba su religión y los que no amaban su religión los odiaba. Eso es lo que hace la religión. La religión lo que hace es que a la persona lo hace dura de corazón,
porque aman su religión, aman su congregación, pero no aman al prójimo. No aman al prójimo, sino que aman solamente lo que los rodea, su ministerio, su religión o el nombre que tienen. Pero no aman al prójimo, porque los hechos dicen otra cosa. Un hijo de Dios no va a maldecir a nadie, no va a desearle el mal a nadie, sino va a desearle lo bueno a todos. Aún dicen que a los enemigos hay que amarlos. Entonces este Saulo, que antes se llamaba Saulo, Pablo, él no tenía amor antes, pero después, cuando fue derramado el amor de Dios, porque acuérdese que él fue el que escribió Corintios, primera, segunda, él fue el que escribió Romanos, él fue el que escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, primera, segunda, Filemón. Todas esas epístolas las escribió él. Y él en todas habla del amor. Más adelante vamos a ir al libro de Filemón, ahí vamos a terminar. Pero vayamos ahora a Hechos capítulo 8, versículo 3, para saber quién era aquel Saulo de Tarso, al que después Dios le cambió el nombre a Pablo. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Era un hombre desalmado, Saulo. Dice que iba casa por casa, llevaba hombres y mujeres, no respetaba edades, no respetaba sexo, sino que llevaba todo el que sabía que era cristiano, lo llevaba y lo arrastraba, dice. Lo llevaba sin misericordia ante los tribunales para ser martirizados. Amaba su religión, pero no amaba a Dios. Hasta que el Señor le salió al encuentro. Conocemos la historia. Vamos a ir más adelantito ahí. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, su corazón fue cambiado al de un hombre que al final de los días también murió por la causa de Cristo. Vamos a Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Ahí vamos a ver su conversión. Después de que se convirtió, el Señor le salió al encuentro y el Señor cambió su corazón. Versículo del 1 vamos a leer hasta del 1 al 6. Dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Allí tuvo un encuentro con Jesús, Saulo. Acuérdese que él iba persiguiendo cristianos. Pero cuando el Señor le salió al encuentro, el Señor tuvo ese encuentro con el Señor y cambió su corazón. Dejó de perseguir los cristianos. Y dijo, porque Jesús le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. En otras palabras le dijo, cuando tú persigues a los cristianos, a los que me siguen, me estás persiguiendo a mí. Y ahí cambió toda su mente, su corazón, cambió todo su ser. Ahí se convirtió. Ya lo demás dice que vino un discípulo a ponerle las manos porque se quedó hasta ciego. Cuando verdaderamente tenemos un encuentro con el Señor, nuestra vida debe cambiar de verdad. Y se van a ver los frutos en todo aquel que es nacido de nuevo. Así como en Pablo, él cambió. Después de perseguir a los cristianos, los dejó de perseguir y se unió a ellos. Se unió a los cristianos. Así también nosotros cuando venimos a Cristo, cuando tenemos un encuentro con el Señor, tiene que haber cambios en nosotros. Y lo que antes hacíamos ya no lo hacemos ahora porque ahora amamos lo que Dios ama.
aborrecemos al pecado y amamos lo que Dios ama. Ese es el verdadero amor. Es el amor que viene de Dios. Cuando tú odias lo que Dios aborrece, tú estás demostrando que amas a Dios. Y cuando amas lo que Dios ama, estás demostrando que tú amas a Dios. Si seguimos viendo la conversión de Pablo, nos vamos a dar cuenta que en verdad tuvo un encuentro con el Señor y su vida jamás volvió a ser la misma. Hechos capítulo 9, versículos del 17 al 22, en ese mismo capítulo del 9. Pero vamos más adelante del 17 al 22, vamos a leer. Porque ya él fue otra persona. Allí mismo en Damasco, de allí mismo empezó a predicar. Porque lo llevaron a un lugar allí, ahí estuvo hasta que llegó Ananías, el que le puso las manos y recibió el Espíritu Santo, recibió la salvación y de ahí cambió todo su ser. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibieses la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y el 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Inmediatamente se puso a predicar. Después de que era un perseguidor de la iglesia, cuando Dios se le apareció en el camino, Jesucristo, inmediatamente fue cambiado. De un hombre sanguinario, malo, asesino, vino a ser todo lo contrario, un predicador del evangelio, y vino a ser un apóstol. Porque Dios cambia los corazones. Si Dios cambió a Pablo, Dios puede cambiar a cualquiera de nosotros. Pero hace falta que nosotros nos dejemos moldear. Porque Dios no obra en nosotros y nosotros no le damos el permiso de que nos cambie. Y ahora que tenemos el conocimiento de Dios, ahora nosotros en oración debemos decirle: Señor, cámbiame. Hazme como dice el canto, ¿verdad? Hazme más como tú. Ya no quiero ser como yo soy, sino quiero ser como tú quieres que sea. Para eso es la oración, para eso es la intimidad con Dios. Para nosotros ir delante de Dios y decirle: Señor, yo no te agrado como yo soy. Yo quiero cambiar, yo quiero servirte y yo quiero hacer lo que tú quieres. Por eso le dijo el apóstol Pablo: ¿qué quieres que haga? Ya cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, podemos decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que yo haga? Así como le dijo Pablo: ¿qué quieres de mí? Y el Señor nos va a llevar a lugares donde nosotros ni sabíamos que íbamos a llegar o a pasar. Porque ya no estamos en nuestra voluntad, estamos en la voluntad de Dios. Y Él sabe lo que necesitamos y Él sabe lo que hace con nosotros cuando nosotros nos ponemos en sus manos. O sea que ya no somos nosotros, sino ya es Él en nosotros. Y si nos dejamos dirigir, vamos a ir por buen camino porque en sus manos estamos seguros. Pero sabemos que para el apóstol Pablo no fue fácil seguir el camino del Señor. Así como cada uno de nosotros, para seguir este camino no se nos ha sido fácil, porque siempre va a haber oposiciones del diablo. Cada uno de nosotros, yo sé que en este caminar hemos tenido oposiciones, hemos tenido problemas, porque el diablo no quiere que sigamos el camino del Señor. Acuérdese que antes estamos en las manos de Satanás. Cuando venimos a Cristo, no le salimos de sus manos y ahora estamos en las manos de Dios.
Y el diablo está enojado. El diablo ¿usted cree que el diablo está contento porque le servimos a Dios? No. Es por eso cuando alguien de un hijo de Dios se aparta y se sale del redil, se sale de la voluntad de Dios, el diablo rápidamente va a venir a arrebatarlo. Rápidamente va a venir a engañarlo, porque ya no tiene la protección de Dios, porque voluntariamente se ha ido debajo del abrigo del Señor. Y Dios, como no obliga a nadie, pues Dios permite que el diablo venga y los zarandee. Y a veces la persona no se da cuenta porque esto es algo silencioso. Acuérdese que estamos en este mundo, pero hay un reino de tinieblas y un reino de luz. Y hay personas que no se dan cuenta que el diablo mismo los tiene en sus manos. No se dan cuenta porque el diablo los pone hasta cómodos a veces. A veces que les da hasta un buen trabajo. Y les hace pensar que están mejor allá en el mundo que en la iglesia. Les puede prosperar, les puede dar bienes. Pero ya no es Dios porque no están en la voluntad de Dios. Y lamentablemente, tarde o temprano se van a dar cuenta que fueron engañados. Y eso es triste porque cuando saben que son engañados y ya es tarde, pero mientras hay vida hay esperanza. Mientras tengan vida pueden venir otra vez a los pies de Cristo. El problema es cuando uno muere ya no hay salvación. Y hay quienes se dejan llevar por lo que el mundo ofrece, se dejan llevar por las cosas que nos rodean y creen que es Dios en ellos, pero no, ya cuando no estamos en la voluntad de Dios, no debemos de creer que es Dios, porque el diablo también engaña de esa forma, creyendo que estamos mejor fuera de la voluntad de Dios, y no es así. El diablo es un engañador. El diablo no tiene consideración de nosotros, de los seres humanos. Él no tiene misericordia. Por eso tenemos que entender y ser sabios de que en las manos de Dios estamos seguros. Bajo su abrigo estamos seguros. Y aunque pasemos momentos difíciles, estamos mejor que allá afuera. Estamos mejor que fuera de la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios, Dios nos va a moldear. Pero allá afuera, el diablo es el que se encarga de todo en las personas que no están en la voluntad de Dios. Vamos a ver, así como el apóstol Pablo y así como nosotros también, no es fácil este caminar. Vamos a ver el apóstol Pablo, las pruebas que pasó en su caminar cuando vino y se convirtió. Vamos a Hechos capítulos 14, versículos 19 y 20. Él pasó momentos difíciles en su caminar después de que vino y se convirtió. El 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Lo apedrearon, lo dejaron medio muerto, hermanos. Y dice que los discípulos lo rodearon y oraron por él y se levantó. No fue fácil para Pablo convertirse. Acuérdense que en ese tiempo había persecución y él era uno de los que perseguían a los hermanos y luego lo persiguieron a él porque él se convirtió a Cristo y lo apedrearon. Pero él era un hombre de valor porque lo apedrearon y salió de la ciudad, estaba fuera de la ciudad apedreado ahí ya como muerto, y cuando los discípulos vinieron y oraron por él, se levantó y en vez de decir vámonos de aquí, se regresó a la ciudad otra vez. Si yo fuera él, yo me voy de allí, hermanos. Digo, ya que me escapé una vez, no voy a que me maten otra vez. Pero era un hombre valiente. Acuérdese que él era guiado por el Espíritu Santo. Entonces se mete otra vez a la ciudad de donde lo golpearon y el día siguiente se fue de ahí. Él no le tenía miedo a las pedradas. Por eso mismo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabía que con Cristo, aunque pasemos, aunque lleguemos a perder la vida, la vamos a ganar. Porque en el Señor no perdemos. Y él sabía todo esto. Veamos algunos problemas que pasó Pablo en su caminar. Bueno, ya vimos ese. Ahora vamos a Hechos capítulo
16, versículos 22 al 24. Hechos 16, del 22 al 24. Vamos a ver lo que le aconteció en el caminar ya de ser hijo de Dios. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Aquí él andaba con Silas, era uno de sus amigos, de sus compañeros. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, rodeando, dice, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Conocemos la historia. Pablo y Silas estaban predicando en ese lugar. No les gustó a los judíos. Ordenaron que los golpearan con vara. Y después de que los azotaron, hasta que los dejaron también medios muertos también, los metieron en un calabozo. Y dice que los aseguraron los pies en el cepo. En otras palabras, estaban allá encadenados. Pero la historia dice que ellos se pusieron a cantar alabanzas. Empezaron a cantar allá dentro de la cárcel, él y Silas, y dice que los presos los oían y se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas, las celdas de la cárcel y salieron libres, pero no se fueron, sino que el carcelero se dio cuenta y se convirtió a Cristo. Cuando se dio cuenta que Pablo le dijo, aquí estamos todos, no nos hemos ido. Ahí recibió a Cristo el carcelero con toda su familia y fue salvo él y su familia por ese milagro que sucedió en la cárcel. No le fue fácil a Pablo todo esto que pasó. Vamos ahora a 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 al 29, para que vea usted lo que Pablo pasó como hijo de Dios, ya como convertido. Porque ahí el capítulo 11 de 2 Corintios, ahí habla de todo lo que le sucedió, ya siendo apóstol, ya siendo, ¿verdad? Ya estando en su ministerio. Leamos del 24 al 29. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. A lo mejor esa vez que lo golpearon con vara fue esa vez de la cual está hablando aquí. 3 veces he sido azotado, dice ahí, con varas. 1 vez apedreado, ya lo escuchamos. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Donde quiera peligraba, hermano. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y los apóstoles de hoy en día no quieren sufrir, quieren tener sus mansiones y quieren vivir cómodamente, imagínense. Dice, y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién sufre y yo no sufro? Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Vemos ahí el sufrimiento de Pablo, pero dice que la preocupación de él más grande es la iglesia. Después de que habla todo lo que le ha sucedido, dice, mi preocupación más grande son las iglesias. A él no le importaba el sufrir, pero sí le importaba que la iglesia estuviera bien. Sí le importaba que la iglesia fuera una iglesia que siguiera hacia adelante, que no se estancara. Le importaba a la iglesia. Y ese verdaderamente debe ser el sentir de un siervo de Dios, de un ministro, de un pastor. La preocupación más grande debe ser la iglesia. Más que cualquier cosa, más que las cosas personales de uno, más que el sufrimiento, debe de ser la iglesia. Porque en realidad nosotros estamos trabajando para Dios, no para el hombre. Y esa es la preocupación de un pastor, la iglesia. ¿Usted cree que yo me preocupo de mis cosas personales? Yo no me preocupo de lo personal. Tengo que trabajar, tengo que hacer lo que tengo que hacer porque estamos en este país. Pero lo más importante para mí es que la iglesia esté bien. Lo más importante para mí es que la iglesia esté
esté cómoda, esté pasando, esté bendecida. Cuando hay un problema en la iglesia entre uno de los miembros, yo me tengo que preocupar, yo me tengo que afligir. Si no me preocupo y no me aflijo, en realidad pues no me interesa la iglesia. Es por eso que mi preocupación es que la iglesia esté bien. Creo que ayer estaba diciendo a mi esposa, anoche sí, dice que no sé cómo fueron las palabras que me dijo, pero así como que sí que era lo que más, yo no quiero mentir, pero acerca de la iglesia, ¿qué es lo que más me preocupa de la iglesia? Le dije, mientras la iglesia reciba palabra de Dios, le dije, yo sé que la iglesia va a estar bien. Si la iglesia recibe palabra de Dios, si la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que cambia. No es tanto las posiciones que uno tenga, sino la palabra de Dios. Y esa debe ser la preocupación de todo pastor. La iglesia, el caminar de la iglesia, los miembros. Cualquier problema que pase en una iglesia le tiene que preocupar al pastor. Porque entonces no es pastor. Si no le importa lo que la iglesia está pasando, entonces no es un buen pastor. Porque esa debe ser la preocupación más grande en un siervo de Dios, en un ministro. Porque le vamos a dar cuentas a Dios del rebaño que estemos pastoreando. Entonces es una responsabilidad grande, pero es un privilegio grande también que tenemos los que verdaderamente Dios nos ha llamado para pastorear un rebaño. No es una carga, en realidad es algo que es un privilegio. Yo no veo esto una carga. Yo no veo esto de pastorear, yo no veo una carga, no me agobio. Es un privilegio, pero sí es una responsabilidad. Que nunca me quejo yo de estar pastoreando este rebaño. Para mí es un privilegio y es un gozo. Y para mí, en realidad, pues no hay otra cosa, hermanos. No hay otra cosa más que este camino. No hay otra cosa que buscar más que el Señor. Y así también ustedes. Este es el camino que Dios nos ha mostrado y el Señor nos está ayudando a saber amar, a saber amarnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Porque sí hay un amor verdadero y ese amor viene de Dios. Y hay que estar siempre buscando al Señor para poder amar como Dios quiere que amemos. Según leímos los últimos versículos 28 y 29, lo que más le preocupaba al apóstol Pablo es el bienestar de todas las iglesias. En otras palabras, el amor a la obra de Dios es mayor que el sufrimiento que el apóstol Pablo pasó en su ministerio. Todo lo que él pasó, todo lo que él sufrió, no le importaba tanto como las iglesias que él pastoreaba. Eso era lo que más le preocupaba, que las iglesias tuvieran problemas entre ellos o que se metieran lobos rapaces a destruir el rebaño. Eso era lo que más le preocupaba. Y ese debe ser el sentir de todo pastor, la preocupación por las iglesias, o por la iglesia o por el rebaño que sea. Según leímos, vamos ya yendo para el final. Y así como el apóstol Pablo sufrió por la iglesia, sufrió por amor a la obra, porque acuérdese que al principio, cuando él se convirtió, leímos que él odiaba a los cristianos. Los mataba, los mandaba a matar, los llevaba presos, y él tenía un odio grande sobre los cristianos que amaban que iban en el camino del Señor. Pero después, ese odio se convirtió en amor. Ya después, en vez de odio, él tenía amor por la obra. Él se sacrificaba a sí mismo. Dice que en hambre, en desnudez, en azotes, a él no le importó nada de eso. Lo que le importaba es la obra de Dios. Lo que le importaba era la iglesia, las iglesias que él pastoreaba. Eso era su mayor preocupación. Y nos anima también a nosotros a seguir su ejemplo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 10. Él nos anima a que nosotros tengamos también ese sentir, ese amor los unos por los otros.
Dice, amaos los unos a los otros con el amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice que nos amemos los unos a los otros con el amor fraternal. Es el amor de hermanos. Así quiere que nos amemos los unos a los otros. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, así el Señor quiere que nos amemos. También dice capítulo 13 de Romanos y versículo 8, hablando del amor fraternal. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amarnos los unos a los otros. Cuando tomas a tu hermano, a tu prójimo, tú has cumplido la ley. Porque ahí en el amor encierran todos los mandamientos. Cuando tenemos amor, el amor de Dios, no vamos a hacerle daño al prójimo. No vamos a codiciar lo que tiene, ni vamos a envidiar nada del prójimo, sino que vamos a desear el bien al prójimo. Y eso es lo que dice ese versículo. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Tú amas a tu prójimo, tú estás cumpliendo la ley. Y el Señor nos está enseñando cómo amarnos los unos a los otros. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que andemos en amor. Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, así debemos de amarnos nosotros. Él se ofreció como un sacrificio en olor fragante en la cruz. Así también nosotros debemos de amarnos los unos a los otros, porque Jesucristo lo dio todo por nosotros. Así nosotros también debemos de sacrificarnos para amarnos los unos a los otros. No es el yo, es los demás. No pensemos en el yo, sino pensemos en los demás. Porque seríamos egoístas si solamente pensamos en nosotros. Y este amor no es un amor egoísta el que el Señor nos ha dado. Es un amor genuino, el cual ya leímos en Corintios cómo debe de ser. Vamos ahora a Filipenses, capítulo 1, versículo 8. De ahí vamos a ir a Filemón y ahí vamos a terminar. Filipenses 1, 8. Porque Dios me es testigo, aquí habla el apóstol Pablo también, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol Pablo era un verdadero siervo de Dios, un verdadero apóstol. Y él pone a Dios, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos. Él verdaderamente sabía lo que estaba diciendo. Él pone a Dios como testigo de que verdaderamente Él ama a la iglesia. Yo creo que hoy en día nosotros no podemos decir eso porque nosotros amamos la obra de Dios, amamos la iglesia, pero yo pienso que mentiríamos si dijéramos que amamos así como ama el apóstol Pablo, como dice en ese versículo. Por eso ni yo me atrevo, porque en realidad es una palabra para decir que Dios es testigo. Él sabía lo que estaba diciendo. Acuérdese que Él es inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta epístola. Y ese es el amor que debemos de tener todos. Tan siquiera un poco del amor que el apóstol Pablo tenía a la iglesia. Dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Porque todos los sufrimientos que Él pasó fue por amor a la obra. Por eso yo digo que los ministros de hoy en día no amamos tanto como debemos de amar. Porque ni sufrimos y ya estamos, y muchos ya se están quejando por la obra. Y no sufrimos lo que sufrió Pablo. No nos han apedreado, no nos han golpeado por la obra. No hemos pasado nada. No podemos decir que amamos a Dios cuando en realidad Dios no nos ha probado como verdaderos siervos de Dios para ver si verdaderamente amamos la obra.
pero amamos la obra en la capacidad en la cual Dios nos tiene, en el conocimiento de la palabra de Dios. Como estaba diciendo yo hace un ratito, que cuando yo me preocupo por la iglesia, yo siento que es el sentir que Dios pone en mí, porque en realidad pues yo antes no tenía amor. Antes de yo venir a Cristo yo no tenía amor, porque el amor no estaba en mí, era un amor mundano, el amor que se manifiesta allá afuera. Pero cuando ya uno está en los caminos de Dios, ya uno va viendo cómo Dios lo va dirigiendo a uno. Y Dios mismo lo va cambiando a uno. De no pensar en uno mismo, de no pensar en sus cosas de uno, en sus cosas personales, sino pensar en la obra del Señor y en las almas que se pierden. Porque estamos en los últimos tiempos y las cosas van a ir de mal en peor. Y alguien tiene que estar pastoreando. Tiene que haber pastores en estos últimos días genuinos que verdaderamente se han dado del todo para la obra. Y yo quisiera ser uno de ellos. Aunque las cosas no marchen bien, porque yo sé que las cosas puede ser que vayan de mal en peor, pero yo sí le pido al Señor y a ustedes que oren por mí para que el Señor me siga ayudando, que este sentir que yo tengo por la obra crezca más. Porque ya no soy yo, sino que es el Señor en mí dirigiéndonos en esta obra. Y yo sé que con sus oraciones el Señor nos puede guiar, porque en la unidad está la fuerza. Es un privilegio. El apóstol Pablo tenía 2 hijos que él menciona en sus cartas. Uno era Timoteo, hijo espiritual, y otro era Filemón. Y él les manda esas cartas a ellos, preocupado porque especialmente a Timoteo le dice, van a venir falsos maestros. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, y empieza a hablar, el capítulo 4, si no me equivoco, de 2 de Timoteo, y empieza a hablar de las cosas que van a venir, y le previene a Timoteo en varios capítulos, tanto la primera y la segunda, de que los tiempos peligrosos van a venir, y él está preocupado porque él sabe que el apóstol Pablo ya no va a estar, y le está advirtiendo a Timoteo, esos tiempos van a venir, y debes de tener cuidado para que esta obra siga hacia adelante. Ya Timoteo pasó a la eternidad, ahora sigue la iglesia, siguen las mismas epístolas, pero son para nosotros los que estamos pastoreando hoy en día, los ministros. Estas cartas para Timoteo son para los pastores, son cartas pastorales para los que dirigen una congregación. Por eso tenemos que empaparnos de la palabra, y estas epístolas del apóstol Pablo, es bueno que todos los ministros y todos los líderes entendamos esas epístolas, las conozcamos, porque ahí está lo que es la iglesia, ahí está el ministerio de los pastores. Entonces tenemos que tener mucho conocimiento de esta palabra, especialmente en esas epístolas, porque ahí nos enseña cómo pastorear, ahí nos enseña cómo debemos dirigir la obra, y cómo debemos amarnos los unos a los otros, y cómo debemos de aconsejar. Todo eso está en esas epístolas pastorales. Que si hay problemas en la iglesia, cómo debemos de confrontar los problemas. Todo eso está ahí escrito para nosotros los pastores, y para nosotros saber aconsejar y saber amonestar a los hermanos en una congregación. Entonces todo ministro no tiene que ser ignorante a esta palabra. Tenemos que saber cómo dirigir la obra para que así el enemigo no tome ventaja, porque esa era la preocupación del apóstol Pablo, que los problemas en una iglesia no los pudiéramos solucionar. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo. Y unos con otros podemos aconsejarnos. Y unos con otros podemos ayudarnos. Porque ahí está la solución a todos los problemas. Lo que a veces hace falta es tener el valor para confrontar los problemas. Pero de eso también el Señor se encarga. Porque no somos nosotros, sino es Dios. Vamos a Filemón y vamos a terminar. Vamos a irnos un poquito más temprano de lo normal, pero como es miércoles, yo sé que necesitamos también a veces un descansito. En Filemón capítulo 1, versículos de 4 a 7, allí el apóstol Pablo habla de Filemón,
¿Quién es Filemón? O sea, el amor que este Filemón tiene a la iglesia. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vemos allí el apóstol Pablo orando por Filemón. Dice, porque yo sé, dice, que tú amas la obra, yo sé que tú amas los santos. Allí habla de que él tiene amor por la obra. Y el apóstol Pablo está contento, porque lo que él enseñó es lo que él está manifestando. Así el amor que los siervos, los pastores deben tener por una iglesia, es el amor que el apóstol Pablo nos enseña en estas epístolas. El amor por la obra, el amor por la iglesia. Y este Filemón amaba la obra. Y el apóstol Pablo le dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué bonito es cuando vemos que entre nosotros hay amor, cuando vemos que entre nosotros hay fidelidad. Eso es un gozo para los ministros y un gozo para Dios, de que entre nosotros nos amemos con el amor fraternal, el amor que Dios ha dado, que ha derramado en nosotros. De eso se goza Dios. Una iglesia bien fundamentada, bien cimentada en la palabra de Dios, es una iglesia donde Dios está formando, en este caso a nosotros, líderes y hermanos en la fe, genuinos con un amor genuino. Porque el Señor nos habla por medio de su palabra cómo debemos amar. No como antes amábamos, no como antes decíamos que teníamos amor y amábamos, no. Debe ser un amor que viene de Dios. Debe ser un amor incondicional. Un amor que no busca lo suyo, un amor que no tiene envidia, un amor que se preocupa por los demás, un amor que se da del todo por la obra. Ese es el amor que Dios busca en nosotros. Y ustedes como miembros, que sigan este camino. Que las cosas de afuera no les llamen la atención como para dejar al Señor, como para irse al mundo como algunos lo han hecho. Porque allá yo les aseguro que no están seguros. Todo aquel que deje este camino y se va al mundo a disfrutar del mundo, de los placeres de la vida, tarde o temprano no va a acabar bien. Tarde o temprano va a pagar las consecuencias. Y lo hemos visto, y eso es así. Se pagan las consecuencias cuando no se busca a Dios. Aparentemente al principio creen que les va bien, pero cuando ya Dios no está con uno, hermanos, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a sacar de los problemas cuando dejamos al Señor? Solamente Dios nos puede ayudar en situaciones difíciles que a veces se nos presentan como hijos de Dios. Y aquellos que se han apartado en realidad son hijos de Dios, pero son como hijos pródigos, donde Dios está esperando, como dije la semana pasada en un mensaje, está esperando con los brazos abiertos que vuelvan otra vez al redil. Eso es lo que Dios está esperando, no lo está esperando para castigarlos, sino lo está esperando que vengan al arrepentimiento. Porque no hay otro camino, hermanos. El único camino es Jesucristo. Y si dejamos a Jesucristo, estamos perdidos y para siempre. No hay otro camino. No hay otra forma de llegar a Dios, sino solamente por medio del sacrificio de Cristo. Y estamos en el lugar correcto. Estamos en el camino correcto. Así es que usted no se canse
de caminar en este camino que el Señor nos ha puesto para caminarlo sin ir a la derecha ni a la izquierda. Es un camino recto y es un camino angosto. Pero con el Señor vamos a llegar al final. Con el Señor vamos a llegar a la meta. Porque allá está el galardón. No hay galardón si no llegamos a la meta. El galardón está cuando lleguemos allá. Aquí puede haber sufrimiento, puede haber problemas que se nos presentan, pero vale la pena el esfuerzo. Acuérdese que todo atleta, todo aquel que quiere una corona, que quiere un premio, tiene que esforzarse y tiene que caminar y tiene que batallar, tiene que hacer de todo para llegar al final, porque va a recibir un premio, una corona. Esa corona, dice el Señor, que está reservada para nosotros. Todo aquel que ha puesto la mano en el arado, que ha seguido este camino, pero hay que llegar a la meta. No hay que quedarnos en el camino, porque solamente llegando al final vamos a recibir lo prometido. Muchos se han quedado en el camino, muchos se han quedado a mitad del camino, muchos han vuelto atrás, pero el Señor quiere que se levanten y sigan el camino, porque todavía hay vida. Y mientras hay vida, hay esperanza. Y el Señor nos va a ayudar, siempre y cuando lo pongamos primeramente a Él en nuestra vida, en este caminar. Vamos a ponernos de pie y pueden pasar al altar. Le damos gracias a Dios por estas palabras de exhortación, por este mensaje que yo sé que a todos nos habló el Señor. Y el Señor sabe lo que hace con nosotros. Esto solamente póngase en las manos del alfarero, que el Señor nos moldee y que le haga de nosotros lo que Él quiera, que nos lleve por donde Él quiera llevarnos, pero porque ya no somos nosotros, sino es Él en nosotros. Y en sus manos estamos seguros. Gracias, Señor. Vamos a cantar este canto y nos vamos a nuestros hogares. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo
eso es lo que amamos, tu presencia, Señor. Tu presencia en nosotros, donde quiera que vayamos, Padre. Que sintamos tu presencia, Señor. Y aunque no la sintamos, sabemos que estás con nosotros, Señor. Pues te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos dirige, Señor, que nos muestra, que nos sostiene. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Sí, Señor. Ahora, Padre Celestial, nos vamos a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos en el camino. Guarda nuestros vehículos, Padre. Que lleguemos con bien a nuestros hogares y danos descanso en la noche, Padre, para el día de mañana levantarnos fortalecidos, Padre, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos aquí el viernes. Acuérdense que el viernes es de jóvenes. No se quede ningún joven. Los que están en sus hogares, vengan, porque va a ser de jóvenes este viernes que viene, pasado mañana. Así es que Dios le bendiga y hasta el viernes.